Bueno, sepsis neonatal. Sepsis neonatal, infección que se manifiesta en los primeros días de vida. Ya saben lo que es sepsis, el SIRS más cultivos positivos, todo eso no lo voy a repetir. Solo que a veces, y más en neonatología, uno puede decir que hay sepsis cuando hay una clínica en presencia o sospecha de infección, ¿no? Es decir, cuando tengo cultivos positivos, sepsis. Pero a veces los cultivos no son positivos, pero la clínica es muy sugestiva de sepsis y yo lo voy a interpretar como una sepsis o como una sospecha de sepsis. ¿Y por qué es importante eso? Básicamente porque a mí me va a cambiar la terapéutica, es decir, yo voy a tomar alguna conducta por eso, ¿sí? ¿Por qué la sepsis neonatal es tan importante o uno le tiene tanto miedo en este periodo? Básicamente porque la mortalidad está triplicada con respecto al resto. Mientras más chiquititos son, más morbilidad tiene, más mortalidad tiene. Es una de las causas más importantes de muerte neonatal. Y lo más importante es que pueden evitarse y que si uno hace un diagnóstico adecuado, tiene que tratar de utilizar racionalmente los antibióticos. ¿Por qué? Básicamente porque lo que les dije antes, nada de lo que uno hace en la etapa neonatal es inocuo. Yo voy a usar antibióticos en un prematuro o en un neonato, yo le estoy alterando la microbiota. Ustedes saben que si altera la microbiota, las consecuencias que uno ya puede generar a futuro. Le doy gentamicina, ese chico es ototóxica, le voy a generar algún problema en lo que es la audición, ¿sí? Entonces, el uso racional de antibióticos es importantísimo. Che, yo no puse epidemiología acá. No, claramente no. ¿Y qué es lo que sucede? Que es tan importante, le tenemos tanto respeto a lo que es la sepsis neonatal, que casi que se forma como otra entidad que es la sospecha de sepsis, ¿sí? Y es tan inespecífica la clínica muchas veces que la gran mayoría de los chicos termina con un tratamiento para esa sepsis. Bueno, me adelanté, creo que bueno. ¿Cómo se clasifica? Precoz y tardía. ¿De qué va a depender? Del momento en el que se instale. Si es antes de las 72 horas de vida, uno va a decir que es precoz. Si es posterior a las 72 horas de vida, uno va a decir que es tardía. ¿Y en qué se va a diferenciar? Bueno, en los patógenos y en la evolución. En la sepsis precoz yo tengo que sospechar más en gérmenes del tracto genital materno, ¿sí? Entonces va a ser todo lo que es transmisión vertical, momento de contacto. E. coli, bacillus neonativus, Ahí va todo. Si es tardía, bueno, no. Los micro es transmisión horizontal. Es el chico que, no sé, el neonato que bajó a neo por una dificultad respiratoria y tiene una vía periférica, tiene una percutánea, tiene una sonda, un respirador, etcétera, ¿sí? Entonces los gérmenes van a ser otros, no van a ser tanto los del periparto. Y después, la precoz tiene alta mortalidad. La tardía tiene un poco menos de mortalidad. Factores de riesgo para que haya sepsis, que sean prematuros, que haya RPM, ruptura prematura de membrana, fiebre en el momento del parto, coriomionitis, colonización materna por estrepto, sexo masculino solo porque son más complicados. Sepsis tardía, internación prolongada con toda la invasión que esto significa, cirugías, malformaciones, uso temprano de antibióticos porque altero todo el microbioma, genera inflamación y hay translocación bacteriana, contacto con personas, bueno, todo esto. Esto seguramente lo vieron no sé si lo vieron en obstetricia. Esto es así, en algún momento de la historia de la neonatología,
hubo mucha sepsis y meningitis por estrepto grupo B. Tenía mucha mortalidad, hasta que se empezaron a tomar medidas al respecto, y es por eso que ahora todas las embarazadas en X edad gestacional del embarazo, en las 35 semanas, lo que se hace es hisopar para poder detectar a quién sí y quién no. Y de acuerdo a eso, también se les hace la profilaxis antibiótica, intraparto y demás, ¿sí? Bueno, lo que se veía es que cuando tienen que la sepsis por estrepto grupo B, tiene mucha más mortalidad que el resto. ¿Y cuándo hay mayor riesgo de infección neonatal? Bueno, si el parto es prematuro, más riesgo. Si la ruptura de membrana fue antes de la semana 37, más riesgo. Si la ruptura de membrana lleva más de 18 horas hasta el momento del parto, más riesgo. Esto, ni hablar. Si tuvo otro hijo, ni hablar. Si tiene antecedentes de bacteriurias o de ITU por estrepto, ni hablar. Estos son los factores de riesgo, ¿ok? ¿Cuál es la clínica de la sepsis neonatal? En el neonato, todo es inespecífico. Mientras más grande, a medida que nosotros vamos creciendo, todo es más fácil. Lo que vos acabas de decir con el adulto y el pediátrico y demás. Sí. ¿Por qué? Porque bueno, el pediátrico y el adulto focaliza la infección en la garganta, en el oído, vos vas a decir me duele la garganta, me duele la panza y demás. El neonato no te dice nada, tiene madurez de todo, entonces no focaliza nada y cualquier cosa puede ser cualquier cosa, básicamente. Clínica de la sepsis precoz: dificultad respiratoria, taquipnea, inestabilidad térmica, apnea, distensión abdominal o vómito. Este es solo taquicárdico. Si está con hipotonía, mala perfusión y shock, bueno, esto es papita. Ahí todos sabemos qué es lo que pasa. Pero cuando esta etapa sucede, a veces esto nada más no es tan fácil. Porque quizás el neonato, el prematuro, que está con dificultad respiratoria, ¿está dificultad respiratoria por esto o porque es un prematuro? ¿Se entiende? Los vómitos o la distensión, ¿es porque es el prematuro y es el inicio de una enterocolitis? ¿Sí? Entonces a veces la clínica es muy inespecífica. Cuando sucede todo esto es muy fácil. Cuando sucede todo eso, a medida que van creciendo, estas que son menos frecuentes, o la mala perfusión o la hipotonía y demás, se hacen más frecuentes, y sobre todo lo que más frecuente sucede es la fiebre. ¿Sí? Que cuando tienen un día de vida o 2 días de vida o son prematuros, es muy poco frecuente que hagan fiebre, pero más adelante sí. Y ahí hay una entidad que es la fiebre sin foco en el primer mes de vida. Esto va a ser cuando hay un registro de temperatura mayor a 37,5, que no es lo mismo que la hipertermia. ¿Vieron que los bebés siempre uno los sobreabriga? 4 mantitas, más el estar acá en brazo, prender la calefacción. Bueno, eso los bebés, como no regulan también temperatura, muchas veces elevan la temperatura, pero no por alguna causa infecciosa o central sería en este caso, sino simplemente porque están sobrecalentados. Entonces siempre eso hay que diferenciarlo. Ustedes cuando están en la guardia o demás, tienen que preguntarle a la madre. ¿Y que estaba muy abrigado? ¿Y que hacía mucho calor? ¿Y cómo le tomó la temperatura? En la guardia decían que vos le tomás la temperatura y si estaba muy abrigado, dice, lo tenés que sentar, esperás 10 minutitos a ver si regula y ahí le volvés a tomar. Sí, sigue, lo dejas en pañales. en pañales. Y si sigue teniendo, bueno, sí tienes fiebre y si no, era eso. Exactamente, es la forma, ¿sí? A diferencia de la sepsis que nosotros estábamos viendo antes, que es la precoz y la tardía y la que más nos importa, la fiebre sin foco aparente en el primer mes, el 80% es de etiología viral. La otra estábamos hablando de bacterias, que es la que más mortalidad tenía, ¿sí? Y solo el 20% tiene un origen bacteriano. Y la infección urinaria es la causa más frecuente de infección bacteriana en el primer mes de vida.
Y acá es el sepsis versus sospecha sepsis. Y es que la sospecha a veces es tan grande y los riesgos son tan grandes que casi es una entidad. ¿Esto qué quiere decir? Acá lo había puesto, me estaba adelantando. ¿Esto qué quiere decir? Que la clínica es tan inespecífica que ante la duda, antibióticos. Entonces, fíjense cómo, sobre todo en los chicos que tienen riesgo, ¿no? Los que están en neonatología o los que son prematuros, como el 70% de los pacientes que ingresan a la neo alguna vez por lo menos recibieron antibióticos por una sospecha de sepsis, que quizás el cultivo no lo tuve, ¿sí? Pero la sospecha estuvo. Cuando son más chiquititos, más prematuros y con menor peso, este número aumenta mucho más. Y fíjense cómo es casi una entidad que de los que reciben antibióticos por lo menos 5 días por sospecha de sepsis, menos del 2% tuvieron cultivo positivo. Bueno, y acá también. Y acá es lo que uno tiene que manejar un poco a conciencia el tema de los antibióticos. Así como hace 20 años era el oxígeno, donde le damos, el chico que esté rosado, después vemos, se me terminó el problema. A veces pasa que ante cualquier cosita uno tiene miedo y pone antibióticos, pero los antibióticos no son inocuos, porque yo no voy a ver quizás el impacto de eso en el periodo neonatal, pero lo vas a ver vos a los 7 años, o a los 15, o a los 16 y demás, porque son factores de riesgo que yo voy sumando para otras patologías a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces ahí uno tiene que tener conciencia de a quién sí y a quién no. Y justamente por eso es que todo el tiempo se está estudiando qué parámetro a mí me va a ayudar a tener una alta sospecha de infección más allá de la clínica, porque la clínica, si es clara, está todo bien, pero a veces es muy inespecífica. Entonces, ¿uno qué hace para diagnosticar? Bueno, primero un laboratorio, como en todos lados. Te vas a fijar el hemograma y te vas a fijar si es de riesgo o no. Si hay leucocitosis o si hay leucopenia, primer parámetro. Eso, ¿sí? Una pregunta, si vos tenés SIRS, ¿no te hace la sospecha? Que ya sí Bueno. tenés. Sí, la clínica te va a dar la sospecha. Pero no lo puedes como confirmar, o sea, no te da como, no arrimás el bochín teniendo Un SIRS. un montón. Sí, el CIRS te va a incluir esto. Pues. ¿No? Porque el CIRS también Sí, tiene sí, lo que porque es tiene leucopenia, leucocitos, fiebre, eso. exacto. Okay. Te arrima el bochín un montón. ¿Qué es lo que te certifica? El cultivo. El cultivo. Ahora, ¿qué pasa? La sensibilidad del cultivo, Sí, no puedes esperarlo. depende del laboratorio, del aparato que utilice, del momento que saca la sangre, ¿sí? Okay. Pero sí, eso te arrima un montón el bochímetro. ¿Qué es esto? Los leucocitos que tomamos en cuenta son más de 16, Más de 15.000. más de 15. Pero he acá una cosa que pasa con el neonato, es que a medida que va creciendo todos los valores son distintos. Entonces, cuando nacen, los leucocitos generalmente tienen 18.000. Pero miren el rango, de 9 a 32.000, hasta la primera semana de vida que se empiezan a normalizar. ¿Se entiende? Entonces a veces un bebé nace y tiene 22.000 blancos y tiene 3 horas de vida. No es suficiente. Okay. O sea, Salvo que tenga 35.000 y la madre rompió bolsa. Ahí, bueno, Claro. ya ahí tenés sumas 2. Pero no vas a medicar un laboratorio que quizás en otra persona te llama mucho más la atención. En un bebé, el laboratorio con 25.000 blancos y esperás. Si tiene horas de vida. ¿Se entiende? Entonces, esto para mí lo importante es que sepan que va variando el valor. Y después hay otras cosas que pueden alterar. El uso de oxitocina va a alterar. El uso de corticoides lo va a alterar. Si el chico estuvo madurado, estuvo con corticoides maternos, el chico puede tener leucocitosis por los corticoides. ¿Sí? Bien, plaquetas. Esto es como en todos lados. O sea, aparece más tardío, pero cuando hay plaquetopenia es un signo bastante fidedigno, o sea, hay bastante de sospecha de infección bacteriana. Entonces esto sí nos habla
es algo a lo que le damos bolilla, digamos. Y sí nos habla también, nos ayuda para la evolución. Cuando la plaquetopenia se resuelve, uno dice, viene bien. Si vos llevas 5 días de tratamiento y la plaquetopenia sigue por el piso, esa infección no está resuelta, ¿sí? Reactantes de fase aguda. Bueno, buenísimo. Ahora, ¿qué pasa en el prematuro? Así como en el prematuro, en el neonato, así como los leucocitos se alteran, las reactantes de fase aguda también. Entonces, por ejemplo, la eritrosedimentación, que se usa más en adultos y demás, en neonatología, primero, que cuando se empieza a alterar, generalmente la infección ya te vas a dar cuenta porque el pibe está mal, antes que por la eritro. Y segundo, que los valores de eritro van variando de hora en hora. Entonces es muy difícil estar con el parámetro, ahora tiene 16 horas, ahora es normal, ahora no. ¿Sí? Entonces la eritrosedimentación no se usa salvo en algunos casos especiales, en infecciones, no sé, una osteomelitis para hacer seguimiento, pero si no, no. Sí se usa, por ejemplo, la PCR, que no es muy útil en lo que es la sepsis precoz, porque demora un tiempo hasta que se sintetiza y demás, pero la sepsis tardía sí tiene un buen valor diagnóstico. Valores normales, miren, valor predictivo negativo del 99%, es decir que generalmente después si esto está bien y es un buen parámetro para utilizar, pero no en la sepsis precoz. En la sepsis precoz, lo que mejor lo que más se utiliza, lo que mejor tenemos es otro reactante que es la procalcitonina. Que esta sí se empieza a elevar a las 4 horas de vida. Entonces en la sepsis precoz es mucho mejor pedir una procalcitonina que una PCR. ¿Ok? Bien. Le sacaste sangre, hiciste hemograma, reactantes de fase aguda y en el neonato se cultiva todo lo que se puede cultivar. Básicamente, vos sospechás una infección, todo lo que se puede cultivar se cultiva. ¿Hay algunas excepciones? Sí, ahora vamos a ver. Pero de base sepan que uno va a hacer hemocultivo, urocultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo, cultivo de lesiones o tejidos u otros líquidos si los hubiese, y hoy por hoy el de la PCR para el SARS. Hemocultivos, no voy a decir nada. Esto voy a decir porque lo vamos a decir al final. Miren, el crecimiento bacteriano es evidente en más del 90% de los casos dentro de las primeras 36 horas y 98% dentro de las 48. ¿Esto qué quiere decir? Que si a las 48 horas no me creció ninguna bacteria y ya me queda un 2% de posibilidades de que me crezca. ¿Se entiende? Esto va a ser importante porque yo voy a tomar una conducta terapéutica después en base a esto. Urocultivo se hace siempre a todos a través de función suprapúbica, menos a la sepsis temprana. ¿Por qué? Porque en teoría todavía la orina es estéril, entonces no tendría el tiempo suficiente para localizar la infección a nivel urinario. Salvo que tenga alguna malformación de las vías urinarias, que entonces ahí sí uno puede sospecharlo porque la infección puede ser mucho más precoz. Pero si no, el chico que bajó porque la madre tuvo una coriomionitis, empezó con distrés respiratorio, tiene estrepto positivo y baja en neonatología por sospecha de sepsis, a ese no le vamos a sacar urocultivo, ¿ok? Función lumbar, también a todos, pero en la sepsis precoz también está controvertido la realización. ¿Por qué? Porque es muy baja la incidencia en la sepsis precoz de meningitis. Entonces, salvo indicaciones puntuales, no sé, la madre tiene un herpes, el chico lo voy a pulsar, ¿sí? Pero si no, por lo que es bacteriano, no en la sepsis precoz. Sí en la sepsis tardía, siempre. Bien, nada, se llama citoquímico y cultivo. O sea, en la sepsis precoz, procalcitonina, un poco hemograma, hemocultivos y antibióticos. Ok. Tratamiento. Depende del germen que yo sospeche.
Si es precoz, va a ser una antibioticoterapia dirigida a los gérmenes más maternos. Si es tardío, lo voy a adecuar según al lugar, a los gérmenes que yo tengo en ese lugar, ¿sí? Perdón, ¿MO qué es? Microorganismos. En ese lugar, digamos, de De un hospital. aneo, por ejemplo. Ah, ok. Pensar en un prematuro, no sé. No es lo mismo los microorganismos que maneja el Garrahan, que es un hospital de tercer nivel donde van todos derivados, donde hay patología quirúrgica y demás. Probablemente sea resistente a todo. Que los que yo tengo acá, que son todos. Bueno, ¿se entiende? Sí. Entonces uno más o menos lo ajusta a eso. Bien. ¿Qué es lo que se hace con todo bebé que tiene fiebre en el primer mes? O que sospecho sepsis. Le saco cultivos, esto dependiendo de qué momento, ya lo hablamos, y empiezo con el tratamiento antibiótico, porque es lo que puedo hacer. Reevalúo las 48 horas de cultivos. Y se interna. Todo. Neonato. ¿Neonato? ¿Sospecha de sepsis? Neonato, que sospechás de infección, no importa. Después verás si es viral o bacteriano. Neonato, que sospechás de infección, adentro. Porque hay que cultivarlo, porque sabés que la evolución de las infecciones, sobre todo las bacterianas, pueden ser muy tórpidas. Tórpidas es que se puede morir en 3 horas, chicos. O sea, lo ves ahora bien y en 3 horas, Ya con febrícula, digamos, con 37.5 ya. más de 37,5. Bien. Vos hiciste 48 horas, medicaste y evaluás a las 48 horas. Acá hay algo que está mal. Si a las 48 horas los cultivos te dieron positivos, bueno, adecuarás el tratamiento al germen que rescataste. ¿Sí? Si no le hiciste la PL, vas a tener que hacerlo en la PL. A veces los chicos están muy inestables, no piensen en la sepsis precoz que recién nace, piensen en otros chicos que a veces están muy inestables hemodinámicamente y uno no puede hacerles la punción, ni siquiera los puede girar para punzarlos. ¿Sí? Hemocultivos negativos, pero tu sospecha clínica es fuerte, bueno, vas a tratarlo como una sepsis. ¿Ok? Entonces vas a seguir el tratamiento antibiótico por lo menos 7 días. Hemocultivos negativos en tu tamal, sin clínica de sepsis, bueno, suspende antibióticos. Porque probablemente si te vino de la calle, fue el 80% que es causa viral y no es bacteriana, entonces chao antibiótico. Y si está en la neo, si vomitó, probablemente fue por el enlentecimiento del tránsito por prematurez y no por una infección. ¿Se entiende? Okay. Estoy siendo como muy amplia, pero para que se entiendan en ejemplos claros. Y nada más. Terminamos. O sea, perdón, para resumir, tendríamos, si yo tengo sospecha de sepsis con cultivo negativo, le doy antibiótico por 7 días. Para, repetime que no te presté atención. Sospecha de sepsis con cultivo negativo, antibiótico por 7 días. Sí. Ahora, sepsis diagnosticada por